La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Desde la prisión federal donde permanece recluido en los Estados Unidos, Andrés Felipe Arias rompe su silencio. Las anomalías de mi caso no fueron meros errores humanos, lo cual hubiera sido entendible, sino yerros dolosos, malintencionados y cargados de sevicia. El exministro, que fue condenado en Colombia por delitos relacionados con corrupción, insiste en su inocencia y denuncia que es objeto de una nueva persecución judicial que no le ha permitido apelar ante una segunda instancia la sentencia que lo condenó en Colombia a 17 años y 5 meses de prisión. Como resultado de esta lucha, las Cortes de Estados Unidos no se han atrevido a extraditarme y, más importante aún, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a mi favor, ordenándole al Estado colombiano que, en un plazo de 6 meses, me otorgara la posibilidad de apelar la injusta condena y revisar el despojo de todos mis derechos políticos. Pues bien, hoy se cumplen los 6 meses y el Estado colombiano le incumplió al máximo órgano protector de derechos humanos en el mundo. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia asegura que el proceso judicial contra Andrés Felipe Arias ya es cosa juzgada y que no procede legalmente el recurso de apelación. Corte Suprema de Justicia, caso Andrés Felipe Arias. Al determinar que la impugnación de la sentencia condenatoria en firme contra el exministro Andrés Felipe Arias Leiva solo es posible si el Congreso de la República reforma la Constitucional Nacional. La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente esa petición y mantuvo vigente el pedido de extradición de que es objeto ante los Estados Unidos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El exministro colombiano Andrés Felipe Arias concede en exclusiva desde la cárcel una reveladora entrevista. Responde a la decisión de la Corte Suprema que le negó nuevamente su petición de acceder a una segunda instancia judicial. Responde si tras ese fallo está dispuesto o no a regresar a Colombia a cumplir con la condena de prisión que le espera. Y habla de la negativa del gobierno actual de retirar la solicitud de extradición de Estados Unidos hacia Colombia, que aún está vigente en su contra. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. Claudia, buenas noches. Jefferson, buenas noches. La noticia es la grabación enviada desde su prisión en los Estados Unidos por parte de Andrés Felipe Arias. En el audio que fue revelado en primicia por Noticias RCN y RCN Radio, el exministro y ex precandidato presidencial insiste en su inocencia y asegura que el proceso judicial en el que fue condenado a 17 años y 5 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción estuvo plagado de anomalías y violaciones a sus derechos. El punto clave de esa noticia, Claudia, estas declaraciones se dan 6 meses después de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas emitiera un dictamen a favor del exministro Arias en el que le pidió al Estado colombiano que le garantice el derecho a apelar la sentencia vigente que tiene en su contra. El punto clave de la noticia también es el siguiente. Andrés Felipe Arias denuncia que el Estado colombiano incumplió y reiteró su petición para que le permitan acceder a una segunda instancia que revise su condena. Señala que en su caso hubo anomalías que no respondieron a errores humanos, sino equivocaciones dolosas, malintencionadas y cargadas de sevicia. El punto clave de esa noticia. Para la Corte Suprema de Justicia, este proceso es ya cosa juzgada, Claudia, y resulta para ellos un imposible jurídico acceder a las peticiones del exministro, que ya completa 19 meses en la prisión donde permanece recluido, mientras la justicia estadounidense decide si lo envía extraditado hacia Colombia o si por el contrario le permite quedarse en condición de asilado político en el país norteamericano. Septiembre de 2009. Este artículo, titulado Operación Magdalena, publicado por la revista Cambio, denunció que el programa Agroingreso Seguro promovido en la administración del entonces presidente Álvaro Uribe por su ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias habría entregado millonarios subsidios a adineradas familias de la costa y el Valle del Cauca. En medio del escándalo, el entonces ministro Arias le pidió en octubre del 2009 al gobierno que se mantuviera el programa. De hecho, a finales de ese mismo año, pidió ser el primer investigado por el caso. Diciembre 9 de 2009. La
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Arias y su reemplazo en el Ministerio de Agricultura, Andrés Fernández, por presuntas anomalías en la ejecución de los recursos de Agroingreso Seguro. Octubre de 2010. Para esta fecha, la Procuraduría formuló pliegos de cargos contra Arias y contra Andrés Fernández. El concepto del Ministerio Público fue por aparentes desvíos de subsidios destinados a campesinos pobres que favorecieron a acaudalados hacendados. Febrero de 2011. Para esta fecha, la Contraloría General ordenó el embargo de los bienes de los exministros de Agricultura Andrés Fernández y Andrés Felipe Arias a raíz del manejo irregular de más de 14.000 millones de pesos. Julio 26 de 2011. Tras aceptar evidencias de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó la captura de Arias por los delitos de celebración de contratos e incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favores de terceros. Junio 14 de 2013. Tras una apelación, el Tribunal de Bogotá dejó en libertad a Andrés Felipe Arias, al considerar que no sería un obstáculo para la investigación. El exministro dijo que era víctima de una persecución política atroz. Junio de 2014. En junio del 2014, el exfuncionario decide irse de Colombia junto con su familia, en medio del proceso penal que se le adelantaba en la Corte Suprema de Justicia. Julio 3 de 2014. La Corte Suprema anunció una condena de 17 años y 5 meses de prisión contra el exjefe de cartera de Agricultura. La magistrada María del Rosario González argumentó que Arias había intervenido de manera directa en todos los temas presupuestales de Agroingreso Seguro. Tiene la formación académica y experiencia profesional que le permitían conocer la importancia de la contratación pública. Agosto 24 de 2016. Ese día el exministro fue capturado en Miami, Estados Unidos, pero 3 meses después, un juez federal ordenó su libertad bajo fianza, al considerar que no existía un tratado válido de extradición entre ambos países. Yo pienso que es una prueba más de lo que un sector en Colombia está dispuesto a hacer para consumar una injusticia en contra mía y de las personas que hemos trabajado con el presidente Uribe. Septiembre de 2017. En septiembre del año 2017 fue detenido y enviado a un centro de detención federal en la Florida. Los invitamos a que participen en este programa la noche a través de las cuentas de Twitter. Lo pueden hacer, Claudia, opinando con el hashtag o con la etiqueta numeral Arias, persecución o justicia. Y esa misma pregunta, a través de ella usted responde y de esa manera opina. Andrés Felipe Arias, persecución o justicia. Vamos inmediatamente, Claudia, con uno de los protagonistas de esta noticia en exclusiva. A esta hora nos conectamos telefónicamente con el Centro de Detención Federal. Esto es en Miami, en los Estados Unidos. Allí se encuentra recluido a esta hora Andrés Felipe Arias. Señor exministro, bienvenido al programa La Noche. Lo saluda Jefferson Beltrán y Claudia Gurizati. Jefferson y Claudia, buenas noches, un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Señor ministro, buenas noches. El pasado 10 de abril, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que usted buscaba que su proceso tuviera una doble instancia para que su condena a 17 años y 5 meses fuera revisada. Asegura la Corte que lo que usted pide es un imposible jurídico. ¿Cómo califica usted esta decisión del más alto tribunal de Colombia? Es una decisión triste, personalmente, y también injusta para Colombia y para el sistema de justicia, porque el derecho a apelar una condena es un derecho universal que tenemos todos los seres humanos, y lo tenemos porque es la forma en que nos podemos proteger de los errores que pueden cometer los jueces, errores humanos que son entendibles o errores malintencionados, que es lo que sucedió en mi caso. Y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano rector de los derechos humanos más importante del mundo, le ordenó al Estado colombiano hace 6 meses que me concediera el derecho a apelar mi condena, emitió un fallo a mi favor.
y pasaron estos 6 meses y el Estado colombiano incumplió. Por eso, pues es muy triste y es totalmente injusto que no lo hayan hecho, y más aún con el argumento que utilizan, es que ese derecho no puede otorgarse retroactivamente. Y eso es absurdo y no tiene sentido, porque el derecho a apelar una condena es un derecho que no debe tener límites en el tiempo. Decir que no me pueden dar ese derecho porque no es retroactivo es tan absurdo como decirle a los esclavos el día que se abolió la esclavitud que debían seguir siendo esclavos porque el derecho humano a la libertad no podía ser retroactivo. Y que no podemos olvidar que el derecho a apelar una condena o una condena es un derecho que le acaba de reconocer el Congreso y lo acaba de incorporar en la Constitución a todos los colombianos, en congruencia con todos los pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Por eso pues es totalmente triste e injusto que hayan tomado esa decisión. Sin embargo, nosotros apelamos la tutela ante la Sala Civil, y la Sala Civil, pues aunque negó esa apelación, y ahí sale un salvamento de voto de un magistrado que es demoledor y es muy fuerte. Dice que el Estado colombiano se está equivocando y está actuando injustamente, inaceptablemente al negarme este derecho. Así es, ministro. La Corte Suprema utiliza ese argumento, asegura que no puede ser retroactivo, entre otras cosas. Dice que es un imposible jurídico porque usted fue condenado el 3 de julio del año 2014 y la legislación colombiana en ese entonces no contemplaba el derecho a la segunda instancia de aforados constitucionales como lo era usted. Señor ministro, agotados todos estos recursos jurídicos, ¿estaría usted dispuesto a regresar a Colombia o piensa insistir en lograr el asilo político en los Estados Unidos? Lo primero que yo debo decir sobre eso es que el fallo de Naciones Unidas no es una recomendación. Ese es un fallo que debe ser vinculante porque se fundamenta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración de los Derechos del Hombre, y esos pactos y todos esos tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país. Y yo me pregunto, si el fallo hubiera sido a favor de un líder social o de un líder político de izquierda o de las mismas FARC, el Estado colombiano se hubiera quedado indolentemente inmóvil y no hubiera hecho nada. La Corte lo hubiera negado. Yo creo que no. Por eso estamos viendo pues que hay un doble rasero y es una injusticia protuberante y que yo... Es una injusticia pues protuberante que yo tengo que seguir enfrentando y contra la cual vamos a seguir luchando. Si la zona laboral, esperemos que no sea así, porque tienen todos los argumentos nuestros para fallar la tutela a mi favor, decide negarla, pues vamos a ir a la Corte Constitucional, que sería ya como la última instancia. Y si a mí me conceden eso y yo puedo estar en libertad y me garantizan jueces independientes, que no estén politizados, que no tengan un sesgo en contra mía, ideológico, político, pues obviamente que yo quiero ir a mostrar mi inocencia y a probar que lo que sucedió en mi caso fue un proceso y un juicio lleno de anomalías, de venganza, de violaciones a mis derechos. Exministro, lo quiero invitar en este momento a que nos acompañe a recordar ese audio que usted grabó y que conocimos en el programa La Noche Noticias RCN, también en RCN Radio. En él usted dice que el Estado colombiano no cumplió ese concepto. Lo que nos está explicando en este momento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo que usted pues ampliamente nos está explicando, y que según su defensa obliga al Estado colombiano para que garantice una segunda instancia que revise la condena vigente en su contra por delitos relacionados con corrupción. Usted mismo nos lo está diciendo, hace parte del bloque de constitucionalidad, porque es un fallo de la ONU y son esos tratados que obligan y esos acuerdos entre estados y con las multilaterales que lo convierten en bloque de constitucionalidad. Pero quiero que recordemos y escuchemos algunos apartes de ese mensaje que usted envió hace unas horas. Soy Andrés Felipe Arias y fui condenado a más de 17 años de cárcel por un delito que no cometí.
Confinado en una prisión federal de la Florida, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias grabó este audio precisamente cuando se cumple el plazo de 6 meses que dio el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que el Estado colombiano le otorgara la posibilidad de apelar su condena de 17 años de prisión. Mi proceso estuvo plagado de anomalías y violaciones a mis derechos. Opté por salir al exilio a defender mi inocencia y mis derechos, particularmente el derecho a apelar mi condena. Derecho humano universal que protege contra los errores que pueden cometer los jueces. Las anomalías de mi caso no fueron meros errores humanos, lo cual hubiera sido entendible, sino yerros dolosos, malintencionados y cargados de sevicia. El exfuncionario insiste en su inocencia en el proceso que adelantó la Corte Suprema de Justicia en su contra, en el que lo halló culpable de peculado, según el tribunal, por la adjudicación irregular de contratos del programa Agroingreso Seguro. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a mi favor, ordenándole al Estado colombiano que en un plazo de 6 meses me otorgara la posibilidad de apelar la injusta condena y revisar el despojo de todos mis derechos políticos. Pues bien, hoy se cumplen los 6 meses y el Estado colombiano le incumplió al máximo órgano protector de derechos humanos en el mundo. Arias lanzó fuertes cuestionamientos contra la Corte Suprema de Justicia, no solo por la condena, sino por rechazar una tutela con la que exigía la aplicación de doble instancia, tal como lo pedía el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La Sala Civil del Alto Tribunal, que le negó la tutela, argumentó en abril pasado que el Comité de la ONU vigila el cumplimiento de compromisos adquiridos sobre derechos humanos, pero que sus conceptos no son de naturaleza judicial. Imposible no preguntarse de qué sirve denunciar las persecuciones, violaciones a derechos humanos y encarcelamientos políticos del vecino, si en la propia casa, pudiendo hacer tanto, se mira para otro lado cuando sucede lo mismo, como si hubiera injusticias de primera y segunda categoría. Para el exministro Andrés Felipe Arias, existe un doble rasero a la hora de administrar justicia en Colombia y cuestionó lo que calificó como la indiferencia del Estado. Y me pregunto, si Naciones Unidas hubiera fallado a favor de un líder social o político de izquierda o de las mismas FARC y no a favor de Andrés Felipe Arias, ¿el Estado colombiano hubiera permanecido indolentemente inmóvil? Seguro que no. Tristemente, al igual que yo, son millones los colombianos que se sienten agobiados por la falta de justicia y la indiferencia del Estado. En junio del 2014, el exfuncionario decidió irse de Colombia junto con su familia, en medio del proceso que se le adelantaba en la Corte Suprema de Justicia. En septiembre de 2017 fue detenido y enviado a una cárcel federal en la Florida en el marco de una solicitud de extradición presentada por el ministro de Justicia en su contra para que cumpliera la condena de 17 años y 5 meses de prisión emitida en septiembre del 2014. Seguimos conversando con el exministro Arias desde su centro de reclusión en Miami, Florida, en esta entrevista exclusiva que le entrega el programa La Noche de Noticias RCN. Quiero retomar sus palabras, Andrés Felipe Arias. Exactamente, usted dice, imposible no preguntarse de qué sirve denunciar las persecuciones, violaciones a los derechos humanos, encarcelamientos políticos del vecino. Supongo que refiriéndose a Venezuela, si en la propia casa, pudiendo hacer tanto, se mira para otro lado, cuando sucede lo mismo, como si hubiera injusticias de primera y segunda categoría. Y usted también se pregunta si quien estuviera en su caso sería un líder de izquierda. Con otro sesgo ideológico, incluso de las mismas FARC, si el Estado estuviera asumiendo la misma postura. ¿A quién va dirigida exactamente? ¿A qué persona? Esta afirmación tan rotunda. ¿A quiénes quiere entregarle usted este mensaje o reclamo? Porque yo noto un reclamo. Hombre, es que yo no puedo dejar de preguntarme eso porque es que me da muchas vueltas en la cabeza. Es que, ¿cómo así que las injusticias solo son injustas e intolerables cuando se infligen en Guayabera Roja y con el desparpajo tropical chavista? No puede ser así. No puede haber injusticias de primera y segunda categoría. Las injusticias, aunque sean confeccionadas portando corbata y en elegantes salones de nuestra fría capital, siguen siendo injusticias. Esa es la reflexión que yo hago con respecto a ese tema y a las personas que tienen
en este momento la autoridad y las facultades legales y constitucionales para enmendar esta injusticia que se ha cometido contra mí, pues les quería dejar esa reflexión. Señor ministro, usted y su defensa, ¿qué opinión tienen de las posturas y de las decisiones que ha asumido el gobierno del presidente colombiano Iván Duque y su canciller Carlos Holmes Trujillo frente a su proceso? ¿Usted se ha sentido apoyado? Qué pregunta tan difícil. La respondo, digamos, de la siguiente manera. Yo pienso que el presidente de la República se levanta todos los días angustiado, pensando en cómo restaurar la maltrecha justicia de nuestro país. Lo que pasa es que en mi caso, el gobierno y la Cancillería han perdido de vista que tienen todas las facultades constitucionales y legales para retirar la solicitud de extradición. Y la razón es muy simple. Que existe un fallo nada más y nada menos que del máximo organismo protector de los derechos humanos en el mundo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le ordena al Estado colombiano que me permitan apelar la condena. Esto quiere decir que mi condena está técnicamente apelada y por lo tanto quiere decir que mi condena técnicamente no está ejecutoriada. Pues así las cosas, yo debería estar en libertad, esperando a que acomode la arquitectura institucional para que se pueda implementar la apelación. Y esto significa simple y llanamente que yo no debería estar encarcelado. Y en consecuencia que la orden de extradición debió ser retirada. O sea, yo sinceramente, pues le confieso que no entiendo cuál es el temor de hacerlo. Y yo por el contrario pienso que de retirar la solicitud de extradición, el gobierno sería coherente. No con un copartidario, porque esto va mucho más allá de eso, sino con la promesa de campaña de cumplir con todos los fallos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero bueno, pues de todos modos, cada cual es dueño de sus propios miedos y cada cual asume el costo moral y político de sus decisiones. Ahora, yo también le tengo que confesar que me duele, claro que me duele, la inactividad en ese sentido. Y me duele por tres razones. O sea, primero, porque en el gobierno conocen a fondo la injusticia cometida en mi contra y la persecución judicial, politizada y desproporcionada contra mi esposa, mis hijos y contra mí. Y lo que hemos enfrentado en los últimos 10 años es que nuestro partido nació en medio de una feroz persecución política y judicial. En segundo lugar, me duele porque muchos de los integrantes del alto gobierno también han sido víctimas de persecuciones judiciales motivadas en razones políticas. Y por lo tanto saben lo que se siente. Y tercero, pues yo diría que si no la totalidad, por lo menos el 80% de los integrantes del alto gobierno han trabajado de alguna forma u otra conmigo y por lo tanto conocen la integridad con que yo siempre he procedido en mi carrera y en mi trabajo. Quiero referirme, exministro, a esas posibilidades constitucionales que usted menciona después, bueno, de escuchar estos argumentos, estos reclamos al gobierno, y usted lo hace, percibo pues desde un dolor que tiene inserto ahí en su corazón, pero quiero preguntarle si existen esas posibilidades constitucionales, ¿por qué cree entonces que el gobierno del presidente Iván Duque pues no lo haya apoyado como usted lo esperaba? Mire, yo simplemente diría esto, yo sinceramente no sé por qué no lo hacen. Yo estoy seguro y tenemos todos los argumentos para decir que tiene las facultades legales y constitucionales de hacerlo. Y me duele que no lo hayan hecho. Pero bueno, pues como le decía ahora, cada cual es dueño de sus propios miedos, cada cual asume el costo moral y político de sus decisiones. Yo pienso que si lo hicieran serían coherentes con la defensa de los derechos humanos, con la restauración de la justicia. Es que cuando un líder de una injusticia debe hacer todo lo que esté a su alcance para aliviarla, para enmendarla, para restaurarla. Porque cuando una injusticia continúa y continúa y continúa, se empieza a erosionar el fundamento y la base de cualquier democracia. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Porque es que tristemente no solo soy yo soy un caso visible, pero son millones los colombianos que sienten injusticia, que se sienten abandonados por el sistema judicial, que sienten que esperan y esperan y esperan
una decisión que les pueda traer justicia y nunca les llega. Por eso es que yo hago este llamado. Y ahora yo pienso que esta batalla ha valido la pena, es por eso. Yo no le niego que aquí esto es muy bravo y muy templado y hay días totalmente oscuros y lúgubres, pero yo no me voy a rendir, no me puedo rendir y voy a seguir dando esta batalla, porque así la pierda o así me muera antes de que termine, habrá valido la pena, porque a través de estas luchas le hemos podido mostrar a Colombia que hay un sector de su justicia que es opaco, que no es transparente, que es injusto, que está politizado, que es corrupto, que es inequitativo. Y ese sector empaña el trabajo de la gran mayoría de los jueces, que son gente honesta, gente de bien, que quiere hacer su trabajo de la mejor forma posible. Y como le decía, con eso se está erosionando la democracia en nuestro país. Señor ministro, usted dice que sus días son oscuros, lúgubres, ha utilizado esos dos calificativos. Usted se encuentra en una cárcel de máxima seguridad. Háblenos un poco más de eso, exministro. ¿Cuáles son las condiciones de reclusión que usted tiene en este momento? Este es un sitio de máxima seguridad, pues yo paso la mayor parte del tiempo en una celda de 2x3. Estamos encerrados gran parte del día. Cuando no estamos encerrados, ahí nos dejan salir a un área común también muy pequeña, donde nos dan la comida. No podemos sentir el sol, ni el aire, ni nada. Yo las visitas de mi esposa y mis hijos, pues las tengo muy limitadas. Solo puedo verlos 1 hora a la semana. Cuando ellos llegan acá, pues hay condiciones muy humillantes y los han tratado mal a ellos. Es muy difícil, pero como le digo, yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir dando esta batalla, porque ha valido la pena, porque con esto va más allá de mi caso. Con esto estamos mostrando que en Colombia hay una injusticia muy grande. Seguir así. En los pitos ahí nos van contando el tiempo, que esperamos dure algunos otros minutos. Si se corta, pues ya entenderemos, esperemos que no suceda. Si las condiciones estas que usted nos está refiriendo, y pues obviamente le creemos que está en condiciones difíciles, también su familia así nos lo ha expresado, ¿qué lo hace persistir en dar esta batalla legal en los Estados Unidos? ¿No preferiría mejor regresar a Colombia y ya enfrentar a la justicia acá en el país? Yo no me voy a rendir, porque yo tengo que seguir en esta batalla, porque esta lucha nos ha permitido mostrarle a Colombia que hay un sector de su justicia que es opaco, que no es transparente, que está politizado y que con eso, a pesar del trabajo de una gran mayoría de jueces que son gente de bien y honesta y que quieren hacer, están erosionando la democracia en nuestro país y los fundamentos del Estado de Derecho. Y por eso tengo que persistir. Esto ya va más allá de mi caso. Esto es una lucha mucho más grande. Señor ministro Andrés Felipe Arias, el tiempo se nos agota, Claudia. No, sí, la llamada ya se va a colgar. Ya nos está avisando que el tiempo se ha agotado. Le agradecemos mucho, exministro, por habernos acompañado en esta entrevista. Ya en unos minutos estará con nosotros su esposa, Catalina Serrano, que también está desde Miami en ese momento. Muchas gracias, señor es precandidato presidencial. Muchas gracias, Jefferson y Claudia, y que tengan una buena noche. Un saludo a todos los colombianos. Pues, Claudia. Muchas gracias, exministro. Una llamada difícil, costó mucho trabajo la conexión, pero bueno, lo logramos. Me confirma producción si en Miami, Florida, ya está. Sí, me dicen que sí. Catalina Serrano, la esposa de Andrés Felipe Arias. Catalina, bienvenida al programa La Noche. Hola, Claudia, buenas noches. Gracias a ti por la invitación. ¿Alcanzó a oír usted en Miami parte de esta conversación que acabamos de tener con su esposo desde el centro de reclusión en donde está? Sí, alcancé a oír parte de la entrevista. Yo quisiera comenzar por una frase que no deja de impactar. Dice, yo no me voy a rendir, yo voy a seguir en esta lucha. Cuésteme los años que me cueste, o así muera en este proceso, antes de que termine. Me impacta oír a un hombre joven que está enfrentando una situación pues bastante difícil, lleva ya 5 años en esto, casi 5 años en esto, decir que lo puede coger la muerte en este proceso. ¿Él le ha dicho algo en ese sentido cuando usted lo ha visitado? ¿Por qué él menciona la muerte, un hombre joven? Claudia, los días que ha tenido que pasar Andrés en ese lugar
en condiciones de restricciones tan grandes, de una represión de libertad, encerrado en una celda casi el 80% del tiempo, sin acceso ni siquiera a la luz del sol, que algo que nosotros tenemos todos los días de la vida y a veces no somos conscientes de agradecerle a Dios por el sol, por el aire. Andrés no tiene esa oportunidad, las posibilidades que tiene de contacto con su familia, con sus seres queridos, es mínimo. Y el dolor que una persona siente en un aislamiento así es muy grande. Imagínense la cantidad de cosas que pasan por la cabeza de Andrés. Si para nosotros los días a veces son eternos, ¿cómo serán los días para personas que se encuentran en las condiciones en las que se encuentra mi esposo? Todo lo que puede pasar por su cabeza. Él es un hombre valiente, él es un hombre muy fuerte, con una capacidad de resiliencia muy grande. Yo lo admiro, Andrés me da fortaleza a mí cuando lo visito. Yo lo veo a él y él es el que me da la fuerza, él me recarga a mí para seguir esta lucha desde afuera con mis hijos, defendiendo la libertad y la inocencia de mi esposo. Pero entiendo el dolor que siente él cuando él habla de muerte. No siento ni siquiera que sea una muerte física, es de sentir de pronto un corazón marchito. Es como un pajarito cuando le cortan las alas. Así no tenga alas no significa que haya perdido las ganas de volar. Y a mi esposo le han quitado, lo han despojado hasta de su ropa. Catalina, son ya casi 5 años desde que su esposo fue condenado en Colombia. La segunda instancia ya le fue negada para su esposo. ¿Qué viene de aquí en adelante para el futuro de usted y de su familia y de Andrés Felipe? Bueno, nosotros acá seguimos enfrentando el proceso de extradición. Tuvimos una audiencia el 14 de febrero, una audiencia a la que yo he llamado milagrosa, porque justo cuando el Departamento de Estado había firmado la extradición de Andrés Felipe, la Corte de este país fue la que decidió congelar su extradición y permitirle ir a una audiencia en donde pudimos explicar con mucha claridad las razones por las cuales Andrés Felipe no merece ser extraditado, empezando por la inexistencia del tratado y por las pocas garantías que Andrés Felipe tiene en caso de ser regresado a Colombia. Esta audiencia pienso que fue para nosotros una gran oportunidad, milagrosa, porque nadie esperaba que la Corte de este país frenara la extradición de Andrés para darnos esta oportunidad. Y estamos esperando a que ellos decidan. Lo que dicen los abogados es que acá no hay tiempos límites para responder. Como pueden responder esta semana, pueden tomarse entre 8 meses, 1 año. Y es en ese proceso en el que estamos, esperando que ojalá se decida pronto la suerte de mi esposo. En estos 5 años, su esposo ha estado detenido, luego libre, nuevamente detenido. ¿Cómo ha sido el proceso también familiar? Me gustaría aprovechar unos minutos de este programa a la noche, porque los niños también van creciendo, ya han pasado 5 años y en las edades de ellos es casi la mitad de su vida. Familiarmente, ¿cómo sigue siendo el impacto de esta situación que vive la familia? Sí, prácticamente como tú lo dices, Claudia, Juan Pedro, el más chiquito, ha vivido la mitad de su vida sin su papá. Porque cuando él nació a los 20 días, un poquito más, Andrés fue detenido por primera vez en Colombia. Ha sido muy difícil, mis niños pues han tenido que acostumbrarse a no tener a un papá presente físicamente. Sin embargo, Andrés se cayó la llamada. No, Andrés ha sido un papá que siempre ha estado presente emocionalmente y espiritualmente en la vida de los niños. Adaptarnos a esto no ha sido fácil. Es inevitable no sentir un dolor muy grande al no tener al papá. Se está perdiendo de los mejores años de vida de sus hijos, tiempo que no vamos a poder recuperar, que no se puede echar para atrás, pero nos ha fortalecido siempre ir de la mano de Dios. Mis hijos, en medio de todo, son niños felices, emocionalmente estables, seguros. Yo siempre lo he dicho, no hay nada que haga más feliz y le dé más estabilidad a un niño que ver que su papá y su mamá se quieren, independientemente de que en este momento no podamos estar juntos. Mis hijos ven a una mamá enamorada de su papá, que lo defiende, que lo admira, que lo respeta, y igual de parte de su papá, y eso a los niños les da mucha tranquilidad.
Jefferson, si le parece, también involucramos en esta conversación a Marcel Tangarife, él es abogado de Andrés Felipe Arias, a quien le damos la bienvenida al programa La Noche. Estamos en esta conversación aquí los cuatro con la esposa de Andrés Felipe Arias y ahora pues queremos también conversar con usted. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Buenas noches, Claudia, Jefferson, Catalina. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cuál es el futuro inmediato, abogado Tangarife, para el exministro Andrés Felipe Arias, condenado en julio de 2014 por 2 delitos? Los delitos son peculados por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales en todo este escándalo de agroingreso seguro. ¿Cuál es de aquí en adelante el futuro, digamos, jurídico de Andrés Felipe Arias después de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia haya negado la tutela de la segunda instancia, después de que se hayan cumplido los 6 meses que dio el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado colombiano para resolver la doble instancia ante Felipe Arias? ¿Qué sigue? Mire, Claudia, lo primero que sigue es esperar que el expediente de la tutela llegue a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, porque aunque la impugnación se presentó el 29 de abril, es decir, hace 3 semanas prácticamente, el expediente todavía no ha sido remitido de la sala civil a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, estando en el mismo edificio, lo cual de alguna manera afecta el trámite de esta tutela, que debe ser rápido, celero, eficaz, porque están en juego los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias. Una vez ese expediente llegue a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, sabemos que la sala laboral va a tramitar la impugnación de la sentencia de primera instancia, y en esa impugnación nosotros hemos destacado de manera significativa cómo el salvamento de voto del doctor Ariel Salazar, que es el único al que hemos tenido acceso, porque todavía no conocemos el salvamento de voto de la doctora Margarita Blanco, señala claramente que en el caso de Andrés Felipe Arias hay una violación de sus derechos fundamentales, humanos fundamentales, relacionados con la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, habida cuenta de varios elementos. Primero, que el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria, independientemente de que se trate de una persona que gozaba o goza de fuero, como es el caso del exministro Andrés Felipe Arias, por ser una sentencia condenatoria, debe, a la luz del convenio de derechos civiles y políticos, que fue el que tuvo el Comité de Derechos Humanos en sus manos para darle la instrucción al Estado colombiano de que respete este derecho que es fundamental. 2, el convenio de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos también, que son tratados internacionales además que tienen vigencia en Colombia desde 1976 el primero y 1978 el segundo, dan cuenta de este derecho fundamental humano de Andrés Felipe. Adicionalmente, en la impugnación, que también esperamos que la sala laboral analice, como lo hizo el salvamento de voto, se señala que esos tratados internacionales son anteriores inclusive a la Constitución de 1991 y establecen ese derecho humano fundamental de Andrés Felipe Arias desde hace más de 30 años. Luego, independientemente del contenido de la Constitución del 91, desde hace 30 años, más de 30 años, existe ese derecho. Pero además, a partir de la Constitución de 1991, esos derechos no solamente son consagrados de manera expresa en la Constitución política, el derecho a la impugnación de las sentencias y el derecho al principio de favorabilidad, sino que adicionalmente esos tratados de 1976 y 1978 se incorporan al bloque de constitucionalidad. Y mire que la sentencia condenatoria es del 16 de julio de 2014. Es decir, el derecho existe y eso lo dice claramente el salvamento de voto, así como nosotros lo hemos planteado en la tutela de Andrés Felipe Arias. Abogado, vamos a hacer una pausa a comerciales, no sin antes invitar a nuestros televidentes que sigan participando a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta o el hashtag numeral Arias, persecución o justicia. También, Claudia, pueden opinar contestando esa misma pregunta. Andrés Felipe Arias, ¿es persecución o es justicia?
Estamos atentos a recibir sus mensajes y a leer algunos de ellos aquí en la emisión del programa La Noche. Ya regresamos en esta conversación con la esposa de Andrés Felipe Arias y también con su abogado. Ya regresamos. Seguimos en esta conversación tras haber escuchado en exclusiva, haber podido entrevistar desde el lugar de reclusión al exministro Andrés Felipe Arias, tras los últimos acontecimientos, como fue que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela para la segunda instancia. Estamos hablando con Catalina Serrano, la esposa de Andrés Felipe Arias, y quiero charlar con usted sobre las condiciones de reclusión en ese centro penitenciario. Cuando usted va con sus hijos, ¿a qué se tienen que someter y cuánto tiempo en la semana tienen para verse? Claudia, son solamente 4 días del mes los que podemos ir, una sola hora. Nosotros vamos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Debemos estar ahí 2 horas antes para inscribirnos en una planilla, hacer la fila. El trámite de entrada es bastante demorado. El tiempo que nos vemos es tan corto, es tan poquito lo que podemos hablar. Logramos que por lo menos Juan Pedro y Eloísa le cuenten al papá todo lo que hicieron durante la semana y tratar de que sea una visita alegre. Como lo comentaba Andrés, estamos también expuestos al maltrato de parte de los guardias. A mí me duele ver que las personas que a veces tienen autoridad no la sepan usar y la utilicen para hacer daño, para humillar a las personas, las familias que vamos allá, y independientemente de lo que haya hecho la persona que esté allá metida, somos seres humanos que merecemos respeto. Y la forma como somos tratados, a los gritos, con indiferencia, nos hacemos preguntas que no responden, permanentemente nos ponen problema por la ropa que usamos, no podemos entrar absolutamente nada diferente a una bolsita Ziploc con la plata que podemos usar para comprarles comida allá adentro. Y siempre hay una historia, siempre hay o cámbiese los pantalones o cámbiese la camiseta o ese saco no se puede. Siempre hay algo y uno, lo que hacemos muchos es que nos vamos prácticamente con un uniforme, con la misma ropa siempre, pero si al guardia ese día no le gustó lo que teníamos puesto, nos hace cambiar. Es bastante complicado realmente el ingreso, se siente mucho estrés, mucha tensión. Juan Pedro inclusive le tiene bastante miedo a los guardias y todo este temor empieza desde el día en el que los agentes de la US Marshals se llevaron a Andrés Felipe. Es irónico que uno le tenga temor o que un niño le tenga temor a quien supuestamente tiene la obligación de proteger. En el caso de mi hijo ve un policía y siente miedo porque nunca ha sentido, primero, que se le llevaron a su papá y segundo, que cuando vamos a la cárcel a visitarlo, quienes más nos maltratan son precisamente ellos. Yo quiero también en este momento saber qué opciones hay sobre el tema del asilo político. ¿Sigue siendo una opción válida, abogado Marcel Tangarife? ¿Es todavía una puerta abierta al tema del asilo político? Sí, indudablemente esa puerta está abierta y esa puerta se resolvería, o esa situación se resolvería una vez también se resuelva en la Corte de Apelaciones el tema del pedido de extradición que hizo el Estado colombiano en el gobierno pasado a petición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si efectivamente se llega a la conclusión de que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no está vigente y que no hay lugar a la extradición de Andrés Felipe Arias, claramente eso abre el espacio para que se tome la decisión sobre su asilo en Estados Unidos. Abogado Tangarife, pero ¿cómo justificar ese asilo político? Para que se dé esa condición, ustedes tenían que justificar que hay una persecución política en Colombia y en ese momento el gobierno en Colombia es de una corriente política afín al exministro Andrés Felipe Arias. Sí, pero digamos que la situación, el elemento político que tiene todo el caso de Andrés Felipe Arias no solamente proviene
digamos, de las actuaciones del actual gobierno o el gobierno anterior, sino también de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si claramente, como hablábamos anteriormente, existe el principio, el derecho fundamental a la impugnación de la sentencia condenatoria y no se le ha concedido ese derecho a pesar de que en 3 oportunidades se le ha presentado esa petición a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Uno, cuando la Corte Constitucional expidió la sentencia C-792 del 2014, que dijo que en todos los casos de sentencia condenatoria, aún en el evento de que se tratara de personas aforadas como Andrés Felipe Arias, se debía garantizar el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria, independientemente de que la misma fuera proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La segunda vez que se le negó fue cuando entró en vigencia el acto legislativo número 1 de 2018, que adoptó el Congreso de la República, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que anteriormente mencioné, y también se le negó. Y la tercera oportunidad en la que se le niega el derecho a la impugnación es cuando, a partir del 13 de noviembre del 2018, llega la notificación al Estado colombiano del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que claramente señala que el Estado colombiano tiene que adoptar todas las medidas encaminadas a garantizarle a Andrés Felipe Arias el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia que profirió en su contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que se han presentado estas 3 oportunidades, claramente en el derecho internacional y a nivel de la comunidad internacional no se explica cuál es la razón por la cual las distintas entidades del Estado que he mencionado no han adoptado las medidas, bien fuera la Corte Suprema de Justicia, para garantizarle la impugnación de esa sentencia condenatoria, o el Estado colombiano para procurar efectivamente que se adopten a nivel interno esas medidas. Pues claramente de alguna manera eso genera una situación política a nivel internacional que lleva a la conclusión de que hay unas conductas que están llevando a una afectación de sus derechos. Sí, entendido. Es más por la actuación de la misma justicia y, según la lectura de ellas, la no actuación del Estado. Antes de irnos, porque ya el tiempo se nos agotó, quiero preguntarle a Catalina, o decirle a Catalina rápidamente su mensaje al gobierno. Bueno, yo siempre lo he dicho. Yo sé que el gobierno ha reconocido públicamente la persecución injusta en contra de Andrés Felipe Arias. Yo sé que ellos saben que Andrés Felipe Arias es un hombre inocente. Es un ciudadano, es un colombiano del común que ha sido injustamente condenado. Yo sigo confiando en la gestión que el gobierno puede hacer para ayudarnos. Nuestra esperanza está puesta en lo que el gobierno y el Estado colombiano hagan para velar porque los derechos de Andrés Felipe Arias sean garantizados. Confío en que el gobierno siga ayudándonos en lo que ha venido haciendo. Hasta el momento, para mí, los hechos pues hablan por sí solos. Andrés Felipe para este momento ya debía haber obtenido su libertad, ya debía haber tenido su derecho a la segunda instancia, y desafortunadamente ayer ese plazo se cumplió y mi esposo sigue en una cárcel. No permitan que mi esposo continúe privado de la libertad. Es un hombre inocente, y así como él, muchos colombianos. El gobierno colombiano tiene toda la obligación y toda la responsabilidad de velar porque todas las personas que se encuentran injustamente condenadas recuperen su libertad. Pues Catalina, muchas gracias por esta entrevista. Ella es la esposa del exministro Andrés Felipe Arias, y vamos a continuar haciéndole seguimiento a cada una de las actuaciones y las decisiones que se tomen, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos frente a este caso. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. A Marcel Tangarife, abogado de Andrés Felipe Arias, también gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Claudia Jefferson, a ustedes por esta invitación. Buenas noches. Vamos a una pausa comerciales. Claudia, invitamos a nuestros televidentes a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag o con la etiqueta numeral Arias Persecución o Justicia, numeral Arias Persecución o Justicia. También pueden contestar la siguiente pregunta. Para ustedes, Andrés Felipe Arias, el caso que hemos explicado el día de hoy, ¿es un caso de persecución o es justicia lo que se está aplicando contra el exministro? Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.
A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com, en Twitter, @NTN24, Segurizati NTN24, Jefferson NTN24. También lo pueden hacer en la noche NTN24. Y como siempre, en la noche seguir encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Jefferson.